De Dios, del eterno Dios, el Evangelio según Mateo. Y me acompaña a darle lectura de forma alternada del verso 33 al verso 54. Evangelio según Mateo capítulo 27, del verso 33 al verso 54. Yo leo el verso 33, usted lee el verso 34 y así alternamos hasta unirnos en la lectura del verso 54. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber una y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas. Y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, pues ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábala de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abrieronse los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos juntos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente el Hijo de Dios era este. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Con este tema que lleva por título Jesús el Templo, cerramos este ciclo de 3 predicaciones. Ya estudiamos Jesús el sacerdote. La semana pasada estudiamos Jesús el sacrificio. El día de hoy recordamos Jesús el templo, ¿verdad? Haciendo referencia a este ciclo en preparación rumbo a la cena del Señor y rumbo a los bautismos que ya están programados. Hay aquí en la iglesia, en la primera ocasión que preguntamos, 7 almas nos confirmaron. Pero también el sobrino de nuestro hermano Elías, aquí estaba su mami hace un momento y ahorita ya no la veo, nos comenta que se quiere bautizar. Entonces, por la tarde vamos a reiniciar las pláticas prebautismales con él. Y hace ratito también mi hermana Hilda
se acercaba y me decía, oiga, le comenté a mi hijo que si no se quería bautizar. Y me dijo que sí. Entonces le decía, pues que venga en la tarde y aprovechamos para platicar con ellos dos después de las pláticas prebautismales, para que no sea una decisión, ¿cómo se puede decir, verdad? Pues sin todo el conocimiento y en todo el contexto, porque es muy bonito cuando uno está motivado a bautizarse, porque uno dice, se me perdonan los pecados, ¿verdad? Veo todos los beneficios, pero en las pláticas le decimos, pero ¿ya conoce usted cómo dice el contrato las letras chiquitas? ¿Verdad? Porque así los contratos, lo que no quieren decir las empresas, lo ponen con letras chiquitas, ¿no? Bueno, la palabra de Dios no lo dice con letras chiquitas, pero habla de todas las responsabilidades, y eso es importante que lo conozca quien se quiere bautizar. Si no existe este conocimiento, no es recomendable, porque les queremos dar la mayor cantidad de elementos para que después de bautizado aquel corazón tenga todos los elementos para salir victorioso, ¿sí? Que pueda llevar una trayectoria de bendición, de victoria, porque sabemos que apenas empieza un camino rumbo a la vida eterna. El objetivo es que llegue con éxito a ocupar su lugar en el reino de los cielos, ¿sí? Bueno, el día de hoy, Jesús, el templo. Estamos recordando aquel momento cuando el Señor es crucificado, y cuando el Señor es crucificado suceden muchas cosas. Entre aquellas situaciones se menciona una de ellas. ¿Cuál se mencionó? Relacionado con el templo. Cuando el Señor muere, hay un terremoto, ¿verdad? Y dice, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Bueno, para entender qué fue lo que realmente pasó, necesitamos entender cómo estaba compuesto el templo. El templo lo describe muy bien el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 31 nos habla con toda claridad de cómo estaba conformado el templo, aquel templo que el Señor le explica con todo detalle a Moisés que lo debe construir. Éxodo capítulo 31. Fíjese todo lo que tenía el templo. Ponga usted mucha atención y a ver si ahorita incluso lo podemos dibujar en el pizarrón. Éxodo 31, del verso 1 al verso 11, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en metal, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en ella toda suerte de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Quién le está hablando a quién? Jehová le está hablando a Moisés y le dice: yo te mandé a hacer el templo, te voy a dar gente con sabiduría, con entendimiento, para que todo el detalle que te he dado lo hagan con excelencia, ¿verdad? Que sea un templo hecho con sabiduría. Verso 7. ¿Qué es lo que tenía que hacer? El tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, la cubierta que está sobre ella, todos los vasos del tabernáculo, la mesa, sus vasos, el candelero limpio, todos sus vasos, el altar del perfume, el altar del holocausto, todos sus vasos, la fuente, su basa, los vestidos del servicio, las santas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Cuántas cosas tenían que preparar, hermanos?
Sin que lo lea, ¿me las puede repetir todas? ¿No? El tabernáculo, ¿la qué? El arca, la cubierta, la mesa, sus vasos, el candelero, sus vasos, el altar del perfume, el altar del holocausto, la fuente, las vestiduras de los sacerdotes, el aceite de la unción. Bueno, ahí está, todo lo describe, ¿sí? Bueno, ya tiene, como dicen en la escuela, tiene 10, ¿verdad? Se acordó de todas. Ahora, ¿cómo estaban ordenadas en el templo? Porque había un orden en el templo. El templo estaba ordenado de la siguiente manera. Éxodo capítulo 26, verso 31 al verso 35, nos dice cómo se ordenaba de manera general el templo. El templo se organizaba de la siguiente manera. Éxodo 26, 31 al 35, que dice así: harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido, y será hecho de primorosa labor con querubines. ¿Sí? Tenía que hacer un velo. ¿Cuántos velos había en el templo? Había muchas telas con las que se hacía el templo, pero había un velo que era el velo principal. Ese velo estaba hecho con estas telas preciosas y estaba tejido, tenía figuras de querubines, ¿sí? Fíjese bien, es un velo especial porque se iba a ocupar para lo siguiente. Dice el verso 32: y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes. Meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y ¿qué cosa? Y el lugar santísimo. O sea, ese velo estaba en el santuario, el templo, y había a la mitad del santuario un velo que separaba el templo en 2 partes. A una parte se le llamaba el lugar santo y a otra parte se le llamaba el lugar santísimo. Estaba dentro del templo, pero el templo estaba organizado en 2 sectores: lugar santo, lugar santísimo. Fíjese bien, ¿qué había en uno y qué había en el otro? Pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio. ¿En dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio y la cubierta. Y encima de la cubierta, ¿qué había? Había 2 querubines, ¿verdad? Era una cubierta con 2 querubines. Los querubines estaban frente a frente, viendo hacia el centro de la cubierta, con sus alas extendidas sobre la cubierta. ¿Cuántas alas se extendían sobre la cubierta? 4. ¿Cuántas? 2 de cada uno. ¿2 de cada uno de quién? ¿Pero cuántas alas tienen los querubines? 4. Entonces, ¿cuántas se extendían? 2 de cada lado, ¿no? Eran en total de cada querubín 4. Y 4 por 2 querubines, había 8 alas que se extendían sobre la cubierta, ¿sí? Bueno, y dice, verso 35: y pondrás la mesa fuera del velo, el candelero enfrente de la mesa, lo cual quiere decir que el candelero y la mesa estaban de un lado y del otro, al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del aquilón. ¿Qué significa al mediodía y qué significa el aquilón? Al mediodía significa... No. Son coordenadas, ¿verdad? Uno significa al norte y el otro significa al sur, ¿sí? El templo estaba de manera... ¿Cómo? Pues ahorita le ponemos el pizarrón, ¿sí? El templo no estaba mirando ni al norte ni al sur. Su orden dependía para que estuviera un lado hacia el norte y otro lado hacia el sur, ¿sí? Ahorita usted me va a decir dónde estaba el norte y el sur. Y harás una puerta del tabernáculo, hasta el 35.
al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del aquilón. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bueno, todavía dice, Éxodo capítulo 30, del 1 al 10, todo este orden, cómo se organizaba. ¿Sí? Éxodo 30, del 1 al 10, dice: harás asimismo un altar de sahumerio, de perfume, de madera de sitín lo harás. ¿Sí? Dentro, en el lugar santo, ¿qué había, hermanos? ¿Te acabamos de leer? La mesa y el candelero. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Y en el lugar santísimo qué había? El arca del testimonio. ¿Y qué más? Y la cubierta. Y sobre la cubierta 2 querubines, y estaban sus alas extendidas sobre la cubierta. ¿Sí? Ahí hay una figura para que usted lo pueda ver. Bueno, un artefacto sumamente importante: el altar de sahumerio de perfume de madera de sitín lo harás. Su longitud será de 1 codo, verso 2, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán lo mismo. En cada esquina del altar había un cuerno. Cubrirlo has de oro puro, su techado, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas, en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los 2 varales de madera de sitín, y los cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio que yo te daré. ¿Dónde iba el arca el altar del perfume, hermanos? ¿Dónde iba? Voy a poner aquí el santuario. Vamos a hacer de cuenta que todo este espacio es... ¿No se ve? Voy a probar con otro. ¿Ahí se ve? Ah, uno negro. Pero que se borren después, porque si no... Bueno. Aquí estaba el templo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el templo a la mitad tenía un velo. ¿Sí? Nos dice, pasando exactamente el velo, en este espacio estaba el arca. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley que escribió Dios con su dedo, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una muestra del maná. Aquí estaban los 3 testimonios, ¿sí? Y encima se le ponía una cubierta con la que se tapaba el arca, y encima de esa cubierta todo era de oro. Ahí se ve al fondo los querubines con sus manos extendidas, con sus alas extendidas. Afuera, porque por aquí uno entraba, afuera estaba inmediatamente el altar del perfume. Ahorita vamos a explicar para qué sería el altar del perfume. De este lado estaba la mesa donde se ponían los panes, y de este lado estaba el candelero. ¿Cuántos brazos tenía el candelero? 7 brazos. Así estaba el templo. Uno entraba, a la derecha la mesa, a la izquierda el candelero, enfrente se encontraba con el altar. El altar, haga de cuenta que era, para que nos lo podamos imaginar de una manera sencilla, era como un anafre, ¿sí? Un anafre era dice que era de 1 codo de cada lado. 1 codo son 45 centímetros, es la distancia del codo a la muñeca, prácticamente 45 centímetros. Era cuadrado y tenía 2 codos de altura. Entonces aquí había fuego, se quemaba fuego, ¿sí? Y después de que se quemaba fuego, ¿qué se echaba ahí?
El perfume normalmente era polvo, ¿sí? Era incienso que se echaba ahí, se quemaba, y aquel lugar era un aroma sumamente agradable. El sacerdote todos los días que entraba al santuario tenía que prender las velas, ¿sí? Podía quemar perfume, y afuera había otro altar. El altar que está adentro no es el mismo altar que está afuera. El altar que está afuera se conoce como el altar de los sacrificios. Aquí es donde el sacerdote se paraba, degollaba a los animales, los destazaba y los ponía aquí al fuego. Y ese era otro perfume. ¿A qué huele cuando uno quema carne? Pues hay a quien no le guste, pero cuando uno huele, cuando ponen la carne asada, hermano, ¿verdad? Huele y hasta se nos hace agua la boca. Y por aquí había una fuente con su base, que era una fuente donde había agua, y aquí el sacerdote se lavaba después de los sacrificios. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Se nos está diciendo que a este lugar se le conoce como el lugar santo, y a este lugar se le conoce como el lugar santísimo. ¿Sí? A este lugar el sacerdote entraba todos los días, en la mañana y en la noche. En la mañana se hacía el holocausto continuo, un animal, un cordero en la mañana y uno en la tarde. Después de que hacía el holocausto, hacía todo el ritual de prender y apagar las velas, limpiar, etc. Y todos los días el sacerdote entraba. Nos quedamos en el verso 6. Éxodo 36 dice: lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, que yo donde yo testificaré de mí. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos, recuerde que los altares, hermanos, ¿sí? Tanto este altar como este altar en las esquinas tenían unos cuernitos, ¿sí? Y este también tenía sus propios cuernitos. Los estoy exagerando para que se vean, ¿sí? Tenían sus cuernitos. Y dice, sobre este altar que se puso enfrente del arca, que está del otro lado del velo, sobre sus cuernos hará Aarón la expiación una vez al año, con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará la expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿O alguna duda? Este era el templo, el santuario, dividido en el lugar santo, en el lugar santísimo, y en el patio se encontraba el altar de los holocaustos, y también se encontraba la fuente. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, y al lugar santo el sacerdote entraba todos los días. En la mañana limpiaba las velas que estaban en el candelero, quemaba perfume y hacía los sacrificios y hacía todo el ritual de acuerdo a lo que se ofrecía. No podía entrar al lugar santísimo, no podía entrar, solamente entraba al lugar santísimo una vez al año, en la fiesta o en la festividad de las expiaciones. Esta festividad usted la encuentra registrada en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, desde el verso 1 dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿sí? Si tiene alguna pregunta, levante su mano para irla contestando. Levítico 16, verso 1 en adelante dice:
Habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón. Cuando se llegaron delante de Jehová murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el arca. Es decir, aquí se nos da a entender que Aarón cada cuando entraba. No, nos quiere decir que Aarón entraba con más frecuencia, ¿sí? Y el Señor le dice a Moisés: dile a Aarón que ya no entre, porque está entrando y no puede entrar. Aquí ya dijimos que estaban los tres testimonios. Y sobre el arca estaban los querubines, ¿verdad? Aquí estaban los querubines con sus alas extendidas. Aquí estaba el otro querubín con sus alas extendidas. Y justamente en medio, donde estaban mirando los querubines, ahí el Señor en una manera de nube se presentaba y hablaba con Moisés. Esto lo hacía el Señor con Moisés con más frecuencia, pero el Señor le dice a Moisés: dile a Aarón que él no puede entrar, el sacerdote no puede. Y todavía dice el verso 11 al verso 19: solamente cuando entre una vez al año hará la expiación. ¿Cómo es la expiación? Dice el verso 11: hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterá el velo adentro. Es decir, tenía que degollar aquí al becerro, ¿sí? Tomaba de su sangre, entraba, y este era un altar para quemar perfume, pero había también un incensario. Un incensario es, ¿sí que saben lo que es un incensario? Sí. Es un artefacto móvil en donde también se pone fuego, pero el sacerdote lo podía agarrar y lo podía meter adentro del velo. Llevaba el incensario, llevaba el aroma, y ahí podía quemar perfume. Cuando era la fiesta de la expiación, lo metía para poder hacer el rito de la expiación. Estamos en el verso 12. Tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, sus puños llenos de perfume aromático molido, meterá el velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Cuando estaba el incensario adentro y ponía el perfume adentro, este perfume se ponía en este lugar y el sacerdote no moría. Era una promesa del Señor. Verso 14: tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, y hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Ya después el sacerdote con su dedo empezaba a rociar la sangre sobre la cubierta para hacer la expiación. Verso 15: después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo. Volvía a salir el sacerdote, volvía a degollar ahora el macho cabrío, tomaba la sangre del macho cabrío y con su sangre se mete nuevamente hasta adentro para repetir aquel rito. Y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Dice todavía el verso 16: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él
entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Es decir, que después salía hasta este altar y también hacía la misma expiación. Y expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Sabía después de qué altar le dije que tenía que tocar los cuernos? No es el altar de los sacrificios. Saldría a este altar del perfume y sobre estos cuernos, ¿sí?, los tocaba con la sangre, y en este lugar es donde se hacía la expiación por los pecados del pueblo, cuando tocaba los cuernos del altar del perfume, hermanos. ¿Sí? Ese es el rito que se hacía cada año. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta del rito? ¿Hasta aquí estamos bien? Pastor, ¿y después limpiaba los cuernos? Sí, y después se tenía que limpiar todo aquello. Toda la sangre se tenía que limpiar. Se hacía la expiación y luego tenían que limpiar. ¿Sí? Y luego todavía dice, aquí mismo, del verso 29 al verso 34. Verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros. Seréis limpios de todos vuestros pecados de delante de Jehová. Sábado de reposo para vosotros es, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación, y el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, se vestirá de las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo, el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Esto lo tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. ¿Sí? Entonces, aquí está el templo, aquí están los artefactos del templo, y en el mes séptimo, una vez al año, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo con el incensario, con fuego, con perfume, con la sangre de la expiación para él y su familia, y posteriormente con la sangre para expiar al pueblo, y después salía y tocaba los cuernos del altar del perfume, y así era todo el rito. ¿Sí? ¿Ya? La llevaba en las manos, ¿no? Pues yo entiendo que la sangre la llevaba en vasijas especiales, porque se degollaba el animal y la sangre se rociaba sobre vasijas, en donde el sacerdote después tenía que llevarla de un lado a otro, tenía que meter su dedo en la sangre, y después con el dedo rociar 7 veces sobre la cubierta. Entonces no la llevaba en la mano, la llevaba en una vasija, llevaba el incensario y con eso entraba al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Este rito se conoce como el día del perdón o el día de la expiación, y el pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy celebra esta fiesta judía. Hoy se le conoce esta fiesta como el Yom Kippur. ¿Sí? Normalmente es en el mes de septiembre. En esto, alrededor del mes de septiembre es cuando se celebra esta fiesta. ¿Sí? Juntamente con todos los demás ritos. Mi hermana Delia. Sí, hermano. El tabernáculo, cuando le ponía la sangre, ¿quién lo limpiaba? No. Posteriormente el sacerdote limpiaba porque ese lugar se mantenía limpio. Tenía que, la sangre cuando se queda expuesta, ¿sí?, tiende a generar un olor no agradable. Después el sacerdote tenía que limpiar, porque aquellos lugares eran lugares limpios, consagrados
para la honra y para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Bueno, dice Hebreos capítulo 10, hablando justamente de todos los ritos judíos. Solamente le hago una pregunta a usted antes. Hebreos capítulo 10, es el que le dije hace un momento. ¿Por qué tenían que hacer el rito de la expiación del pueblo de Israel? ¿Para qué o por qué? Para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser algo muy santo y consagrado para el pueblo de Israel? Por la presencia de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo con estos ritos, cuando está poniéndolo en acción, el Señor está diciendo: cuando tú quemes el perfume y rocíe y el perfume empiece a salir, el humo empieza a salir, se pondrá sobre la cubierta, ¿sí? Y entonces ahí yo apareceré a Moisés, o apareceré al sacerdote, y entonces empiece el acuerdo entre el Señor y el pueblo de Israel. El Señor está diciendo: yo habito en medio de Israel. El Señor no puede habitar en un lugar sucio, en un lugar inmundo, porque Dios es santo. Entonces el Señor le dice a la casa de Israel: si yo soy santo, ustedes tienen que ser santos, porque yo no voy a habitar en un lugar con inmundicias. Tienen que ser santos. Por eso, una vez al año, el Señor expiaba de sus pecados a la casa de Israel. ¿Se entiende, hermanos? Lugar, una fiesta muy especial, de las fiestas grandes de Israel. Hebreos capítulo 10, verso 1 nos dice: todos estos ritos, y muy particularmente este rito, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. La palabra de Dios nos dice: esto solamente es un rito. Todo lo que acabamos de leer es una sombra, es una figura, que, como ya lo hemos dicho en otras predicaciones, nos están señalando o apuntando hacia el cuerpo de quien es esta sombra. Dice Colosenses capítulo 2, verso 17, hablando de todos los ritos judíos. El capítulo 2 de Colosenses, mal entendido por muchos predicadores, se está refiriendo a todos los ritos judíos. Son los ritos. Y dentro de los ritos, dice el verso 17, la ley y todos sus ritos, lo cual, dice el verso 17, es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, ¿de quién es, hermano? La ley es una sombra de Cristo Jesús, el cuerpo es de Cristo Jesús. Por esa razón, otro texto sumamente mal entendido, Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos capítulo 10, verso 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Y muchos, incluso versiones bíblicas, dicen el término, la fecha de caducidad, cuando se acaba. Bueno, si lo decimos así, lo podemos entender completamente mal. Cuando dice el fin de la ley, también podemos entender el cumplimiento, el propósito, la razón de ser de la ley. ¿Sí? Y entonces cambia mucho. La razón de la ley es Cristo. Todo lo que está escrito en la ley solamente estaba apuntando hacia el verdadero sacrificio que puede expiar los pecados. No solamente quedémonos con la sombra o con la figura. Todo apuntaba a un día para expiar los pecados. ¿Cuándo se cumple ese día? Fíjese bien lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 11.
Dentro de todos estos ritos que acabamos de estudiar, se dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, del verso 1 al verso 11, y todo el rito que acabamos de estudiar. Ponga mucha atención. Tenía también el primer pacto, hablando de todo el rito judío, reglamentos del culto y un santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho primero en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Otra forma de llamarle a esta sección, hermanos, ¿cuál es? Fíjese, ya aquí vamos sacando más información. A esta parte se le llama el santuario, ¿sí? Y tras el segundo velo, porque aquí para entrar había velos alrededor de todo el templo, pero el velo más importante era el que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. A esta sección se le conoce como el santuario. Y pasando este segundo velo, dice la palabra de Dios, y tras el segundo velo estaba el tabernáculo. A este lugar se le conoce como el tabernáculo. Era el lugar santísimo, ¿sí? El cual llaman el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella en la cubierta los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas cosas, todo lo que acabamos de estudiar ahorita, dice el verso 6, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Lo que acabamos de decir, aquí estaba ordenado así y siempre entraban los sacerdotes. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, primero por la sangre del becerro y después la del cordero, por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes, sacrificios, que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ¿sí? Eran ritos, eran figuras que se hacían todo el tiempo, porque se estaba aspirando con estas figuras y con estos ritos a que llegara el verdadero sacrificio que puede expiar los pecados del pueblo, y no solamente de Israel, sino de todo el mundo. ¿Cuándo se está cumpliendo este momento? Verso 11, dice aquí mismo en el verso 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir. Recuerde que ya estudiamos Cristo el sacerdote, ya estudiamos Cristo el sacrificio. Dice el comentario, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, ¿qué cosa? No es de esta creación. Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es el sacrificio, y eso lo veíamos en la lectura inicial. Mateo capítulo 27, dándonos a entender con todo este estudio, hermanos, ¿sí?, que todo este rito solamente era una sombra de lo que realmente esperábamos que sucediera. Aunque el judío pensaba que quien se manifestaba en medio de ellos era el Dios Todopoderoso, o entiéndase, sabiéndolo o no sabiéndolo, Cristo Jesús es el que nos lo da a entender, el Padre. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este momento es lo siguiente:
Mateo capítulo 27, versos 50 al verso 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y todo esta situación, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, todo lo que se representaba cada año para la expiación del pecado llega a su cumplimiento. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, hermanos, ¿sí? Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad para presentarse delante de Dios como sacerdote, delante de Dios como sacrificio, y se presenta para oficiar en el verdadero templo. Esto solamente era una sombra y una figura del verdadero templo. ¿Dónde está el verdadero templo? ¿Dónde está el verdadero templo donde realmente habita Dios? Porque aquí se manifestaba el verdadero templo donde habita Dios. Se encuentra en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos capítulo 9, verso 24 al verso 26. El santuario donde el Señor ahora se presenta para ofrecer su cuerpo como sacrificio, para presentarse Él como sacerdote en el verdadero santuario. Y entra no con sangre ajena, entra con su propia sangre para expiar por los pecados de toda la humanidad. Hebreos capítulo 10, capítulo 9, verso 24 al verso 26 dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio. ¿Por el sacrificio de quién? De sí mismo. Por eso era muy importante que Jesucristo ascendiera al cielo. Porque la gente en la antigüedad pensaba que tenía contacto con el Dios, con el Padre. Es más, a veces se piensa que con quien Moisés habló fue con el Padre. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el hombre no tenía acceso a Dios, porque Dios no va a habitar en medio de la inmundicia. Dios es 3 veces santo y se tiene que purificar todo aquel que quiera estar ante la presencia de Dios Todopoderoso. Por eso se rompe el velo en dos, porque se está abriendo el acceso, se está abriendo el camino, donde Cristo ahora puede presentarse en el verdadero tabernáculo ante la presencia de Dios con sangre propia para expiar los pecados de toda la humanidad. Juan 14, 6, usted se lo sabe de memoria. Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por quién, si no es por mí. Nunca el hombre tuvo acceso a Dios. El hombre nunca tuvo acceso al Padre. El que nos está dando acceso a Dios es nuestro Señor Jesucristo, el cual ahora sí, en el verdadero santuario, por eso decimos, en el cielo existen todas estas cosas que son una figura solamente, el templo de Moisés, de lo que existe, donde nuestro Señor Jesucristo está oficiando a favor de todos nosotros. Y de esta manera, dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al verso 24, cuando Cristo muere en la cruz,
Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga en dos, se rompe, ¿sí? Y entonces se da a entender con toda claridad de lo que antes no teníamos acceso. No había acceso para estar ante la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entra a la presencia de Dios para que ahora nosotros podamos llegar al Padre a través de Cristo Jesús. Lo que antes no se podía, ahora lo podemos en el nombre de Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no somos nada, solamente por el sacrificio del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 19. Ahora sí, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, teniendo ahora sí libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Se entiende lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano? El sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos permite ahora sí accesar al Padre. El judío pensaba que accesaba a la presencia del Todopoderoso, del Padre. La realidad es que solamente era una figura, era una sombra. Siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, quitando la figura y el primer pacto, establece un pacto con Dios y establece un pacto con el hombre. 1 de marzo vamos a celebrar bautismos. Cuando bajemos a las aguas bautismales, nuestro Señor Jesucristo volverá a oficiar. Él es el que oficia. Y nuestro Señor Jesucristo nuevamente le dirá al Padre Celestial: la sangre que yo derramé en la cruz, acéptala para la expiación del pecado de todo aquel que baja a las aguas del bautismo. El antiguo pacto no lo limpiaba, pero yo morí en la cruz. La semana pasada vimos el sacrificio del Señor. El Señor sí tiene por su muerte el poder de expiar los pecados. Y el próximo 1 de marzo, al bajar a las aguas del bautismo, la sangre de Cristo Jesús será poderosa para expiar los pecados. ¿Se entiende, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, mi hermano Víctor Cruz? Sí, hermano. ¿El bautismo es un rito o es un mandamiento? El bautismo es un mandamiento del Señor. No lo tomamos como un rito, porque el rito es una sombra o una figura de algo que esperamos. El bautismo ya es una realidad, ya es un pacto que el hombre hace con el Señor. Si el Señor nos perdona nuestros pecados, nosotros nos comprometemos en adelante a tomarlo por Señor y obedecer a su palabra, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Es un pacto directamente con el Señor, es un acto de fe que el hombre celebra con nuestro Señor Jesucristo. No es un rito. Lo que sí era un rito era la fiesta de la expiación, porque nunca podían los animales expiar los pecados. Todo este rito se celebraba y nunca fue efectivo. ¿Hasta cuándo fue efectivo? Hasta que Cristo Jesús murió en la cruz. Todos estos ritos realmente limpiaron la conciencia de aquellos que, aunque están muertos, delante de Dios por fe, el Señor los levantará para vida eterna. A todos aquellos que con buena voluntad ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? ¿Hasta aquí estamos bien? Última parte, mi hermano Mario Montoya. Yo tengo una pregunta, hermano. Cuando menciona que el verdadero santuario está en el cielo, a mí la expresión que dice en 1 Corintios 3:16,
dice, no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ajá. Esa expresión de que nosotros también somos parte del templo, ¿dónde quedaría? Si el verdadero templo está en el cielo. Bueno, la palabra de Dios da ese testimonio. Cristo entró como sacerdote y con la sangre del sacrificio entró al santuario para expiar. Todo este rito es una sombra, pero el sacerdote verdadero lo está haciendo. Entró en el santuario el sacerdote con sangre para expiar el pecado. ¿A dónde va a entrar nuestro Señor Jesucristo? Ante la presencia de Dios. ¿Dónde habita Dios? En el cielo. Por eso decimos, este santuario es una copia del verdadero que está en el cielo, donde habita Dios. Dios no habita en templos hechos de manos. Esto solamente es una sombra o una figura. Corrobórelo. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 nos va a confirmar lo que estamos diciendo. Dice desde el verso 1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó, ¿a dónde, hermanos? A la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Entonces está en el verdadero tabernáculo, en el verdadero lugar santísimo, donde verdaderamente habita Dios. Esto solamente era una figura, una sombra, un rito. Pero el verdadero templo está en el cielo, porque en el templo habita Dios. Mi hermana Araceli. Sí, yo lo que entiendo ahí es de que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, no por nosotros mismos, sino por la intervención que está haciendo Cristo en el lugar del sacerdote a la presencia de Dios. Correcto, así es. Y entonces, las otras dos predicaciones dijimos, Jesucristo es sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? Pero también a nosotros nos faculta para ser sacerdotes. ¿Somos sacerdotes según qué orden? De la orden de Melquisedec, porque tampoco somos judíos y no somos de la tribu de Leví, ni somos descendientes de Aarón, pero somos también sacerdotes. Y la semana pasada también se nos decía, así como Cristo ofreció su cuerpo y es un sacrificio, también nos invita a que nosotros, cada que estamos ante la presencia de Dios, presentemos nuestro sacrificio, ¿verdad? Y preguntábamos, ¿cuál es su sacrificio? ¿Qué va a ofrecer? Y decíamos, mejor es la obediencia que cualquier sacrificio, ¿se acuerdan? Entonces, mejor es obedecer. Si nos presentamos como hijos obedientes, Dios también se agrada de nuestra presencia. Y de esta misma manera, así como Cristo entró ante la presencia de Dios al templo, Dios nos invita a que seamos un templo para Dios. Mi hermano Mario ya leía 1 Corintios 3:16. Antes mi hermano Francisco. Así que en el Yom Kippur todavía los judíos siguen simulando el lugar santo y el lugar santísimo. Así están todavía imaginándose el templo para expiar sus pecados. Sí, En el Yom Kippur. ya no lo hacen exactamente igual, ¿verdad? Pero hacen un rito para el día de la expiación. Como sombra, ahí vemos al sacerdote que lleva sangre de los sacrificios de los becerros y con esa sangre entra al lugar santísimo del templo terrenal, que es sombra. Ahora Cristo como sacerdote tiene que entrar con una sangre al verdadero lugar santísimo, que es en el cielo, Con su propia sangre. y ya no toma sangre de becerros, sino Su propia sangre. Correcto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, todo se repite, pero ya no es una sombra. Ahora es una realidad. El Señor nos invita, igual que lo hicimos cuando estudiamos el sacerdote y cuando estudiamos el sacrificio, a que nosotros seamos un templo. Mi hermano Mario decía, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Porque así a semejanza
de que se manifestaba el Señor en el lugar santísimo. Ahora el apóstol Pablo nos dice, ahora tu cuerpo debe de ser un lugar santo, donde viene a habitar la esencia del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo habita en ti, Dios no puede habitar en un lugar sucio o inmundo. Tiene que habitar en un lugar limpio, como lo cuidaba el judío, o como en el cielo, donde solamente habita Dios. Cada ocasión que estamos reunidos nosotros en este lugar, y en cualquier lugar donde se invoca el nombre de Dios, sucede lo siguiente. Véanlo. Dice la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Si yo soy un templo y usted es un templo y cada uno de nosotros somos un templo para Dios, dice el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Cuando todos estamos juntos, cada uno de nosotros vamos construyendo el verdadero templo donde habita el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros como una piedra viva vamos conformando el templo donde habita Dios. Y dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas edificados, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Cada que estamos aquí reunidos conformamos, se forma el templo de Dios. El templo no es el edificio, el templo somos nosotros. Y cuando este templo está limpio, santo, y todos nos juntamos, aquí se manifiesta el Espíritu de Dios. Y aquí se ofrecen sacrificios. Y aquí se hace un sacerdocio santo en el nombre de Cristo Jesús. De tal manera que, estando aquí reunidos, hermanos, ¿sí?, invocamos el nombre de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero sacerdote está en el cielo, pero nosotros invocamos a Cristo Jesús para que Él sea el que oficie a favor de cada uno de nosotros. Que su nombre siga siendo poderoso. La cena del Señor es el 7 de abril. Le vamos a invitar a que no se espere a que llegue el 7 de abril. Porque siempre cuando vamos rumbo a la cena del Señor, se invita a la iglesia a una preparación espiritual. ¿Sí? Esa preparación espiritual no puede ser siempre porque viene la cena del Señor. La preparación espiritual debe darse siempre, todos los días, porque sábado a sábado que nos congregamos, este es un acto de fe. No estamos ante la presencia del hombre, estamos ante la presencia de Dios. Que su sacrificio, que su sacerdocio, que su templo sean santos y que no estén sucios, ofendiendo a Dios a veces con nuestra presencia llena de inmundicias. Dios no habita en templos hechos de manos, ni va a habitar en lugares sucios, inmundos. Que nuestra presencia sea un motivo de alegría para Dios y no un motivo de tristeza. Y que hagamos conciencia que cada que estamos ante la presencia de Dios y presentamos nuestro sacrificio en este templo en el cual nos congregamos, lo presentemos como dice Pablo en Gálatas 2:20. ¿Recuerda cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y vivo? No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todavía hay tiempo. Si no se ha preparado, prepárese para estar ante la mesa del Señor. Sacerdote, sacrificio y templo santo para la honra y gloria de Dios. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.